He cosechado algunos frutos del arazá rastrero. Ahora les cuento de qué se trata. El arazá rastrero, cuyo nombre científico es Psidium salutare variedad mucronatum, es una deliciosa variedad de guayaba nativa. Lo que voy a hacer ahora es llevar estos frutos a la cocina, contarles bien de qué se trata esta variedad de guayaba y hacer la merecida prueba de sabor. Bueno, acá ya tenemos los frutos del arazá rastrero, una deliciosa variedad de guayaba nativa. Primero les voy a contar bien de qué se trata este fruto y luego sí voy a pasar a la esperada prueba de sabor. El arazá rastrero es la única variedad de guayaba que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, aunque también hay reportes de que este frutal se lo encuentra en Misiones, República Argentina. A esta variedad de guayaba se la puede encontrar en el sistema serrano de Tandilia. Es bastante frecuente en Sierra de los Padres o Sierra de los Difuntos. Les cuento que vivo en Mar del Plata, Argentina, y esta frutita que tenemos enfrente se la suele ver en la zona de las sierras, lugar que queda aproximadamente a 45 kilómetros de donde vivo. Eso hace que esta variedad de guayaba nativa sea la única que tengo relativamente cerca para conseguir. Quédense hasta el final de este video, ya que les voy a dejar el paseo y aventura que hicimos con un amigo en la zona de las sierras para conseguir esta variedad de guayaba nativa. De esta variedad de guayaba no hay mucha información en internet, así que lo que les voy a contar ahora es la información y la experiencia propia de haber visto la planta en vivo. La planta es de porte rastrero y puede llegar a medir entre 15 y 20 centímetros. Su porte rastrero le permite resistir el viento de las sierras. Desarrolla una gran raíz, la cual le permite soportar periodos de sequía e incendios. Hemos observado que estos frutos son consumidos por las vacas y las liebres. También cabe destacar que las flores del arazá rastrero tienen muy agradable aroma. Bueno, ahora llegó la parte más linda del video, así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar los frutos del arazá rastrero. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento de la prueba de sabor. Es el momento que más estoy esperando yo cuando les cuento la historia o de qué se trata cada fruta. En este caso, esta variedad de guayaba llamada arazá rastrero. Una variedad de guayaba nativa y nativa de mi zona. Esta la puedo conseguir bastante cerca, 45 kilómetros. Bueno, voy a pasar a probar este fruto y les cuento de qué se trata esta guayaba. De 10. Es pequeño el fruto, tiene varias semillas, pero el sabor que regala es increíble, muy dulce, un poco ácido, muy dulce, es más dulce que ácida. Y ahora les voy a describir bien el sabor. Primero voy a comer otro fruto porque acá tengo varios. Voy a sacarle bien el gusto, así les describo bien el sabor de esta fruta, comparando a otras frutas más conocidas como para que se den una idea de qué sabor estoy probando ahora, ¿no? Vale la pena. Acá dejo las semillas porque las voy a multiplicar. Vale la pena. Increíble. Voy a comer otro y ahí sí les hago la descripción del sabor del arazá rastrero. El fruto es chiquito, tiene muchas semillas, pero el sabor que regala es increíble. El que ha probado guayabas sabe de qué estoy hablando. Es una variedad parecida a otras, pero es distinta a todas las que he probado.
tiene similitudes, pero no es igual a ninguna de las variedades de guayaba que probé previamente. Ahora sí, les hago la descripción del sabor. Y la descripción del sabor es la siguiente. Es una fruta dulce, bien dulce, algo ácida, mucho más dulce que ácida, y se asemeja a una mezcla entre guayaba, ananá o piña y algo de pera. Me quedó el sabor en la boca de esta variedad de guayaba que es muy dulce, muy rico, vale la pena. Es una fruta pequeña, ya les dije, con varias semillas, pero vale la pena su sabor. Es un regalo de la naturaleza. Haber ido y encontrado esta variedad de guayaba ahí en la sierra es un verdadero tesoro. Les voy a dejar al finalizar este video el paseo y aventura que hicimos con el amigo José Luis para ir a buscar esta variedad de guayaba nativa. Increíble. Se los voy a dejar ahora al finalizar este video. Bueno, ahora les cuento algunas ideas que tenemos con este pequeño fruto nativo, esta variedad de guayaba nativa. Primero, la primera idea, hacer un helado de arazá rastrero, que sería inédito, creo que nadie ha hecho en el mundo helado de esta variedad de guayaba. Así que tengo ese proyecto en mente, prontamente seguramente les mostraré algún adelanto. Otra idea, la idea principal quizás, tratar de domesticar la planta que regala este fruto. Con dos amigos tenemos esa idea, ese proyecto de domesticar esta planta nativa. Vamos a ver si se puede. Es difícil, ¿eh? Les cuento mi experiencia. Yo el año pasado, de los frutos que coseché, saqué varias semillas, las cuales germinan muy bien. Es muy alto el porcentaje de germinación, al igual que otras variedades de arazá o guayabas que tenemos acá en la huerta. Pero el problema está a futuro. Cuando la planta empieza a crecer, generalmente se muere, se seca. Es un problema. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando. Esta planta, la planta que nos regala este fruto, en su lugar de origen está en un lugar muy lleno de piedras, seco, con mucho viento, poca agua, se riega realmente cuando llueve solamente y sobrevive debido a su raíz, la cual es tipo rizomatosa. Es un tubito gruesito por el cual la planta sobrevive a las sequías y a los incendios que ocurren en las sierras. Además, su raíz es enorme, metros de raíz, es increíble. La primera vez que vi la planta llena de frutitos, tenía más o menos 10 frutos, una planta que no medía más de 15-20 centímetros. Increíble, dije, bueno, esa planta tan pequeña, llena de esa cantidad de frutos, qué lindo para tener en mi huerta en un pequeño espacio, en una maceta. Bueno, cuando empecé a sacar raíz, metros. Empezamos a sacar con mi amigo José Luis metros de raíz abajo. Por eso sobrevive. Si fuera una raíz muy pequeña, no sobreviviría. Entonces se ha adaptado al lugar. Vamos a ver si la podemos adaptar acá al llano y a una huerta comestible, ¿no? Vamos a ver si se adapta, si se domestica. Vamos a tratar. El tema es encontrarle el tema de la tierra y el agua. Yo creo que no hay que regar mucho esta variedad, pero bueno, hay que encontrarle el equilibrio como para que la planta sobreviva. De varias plantas que he logrado germinar, de varias semillas que germinaron y se hicieron plantitas, una sobrevivió. Hay una y que está muy bien. Ya tiene casi 5 centímetros más o menos y ya tiene un buen tiempo. No estoy regándola mucho y estoy dejándola en una tierra que es más bien más pedregosa que otra cosa. Vamos a ver si se adapta a nuestra tierra, que es humus, es negra. Bueno, quizás con el tiempo se vaya adaptando y acostumbrando a las condiciones de acá. Lo que sí, vamos a tratar y seguir intentando para tener esta variedad de guayaba nativa en nuestras huertas. Bueno, ya les dejé las ideas que tengo con esta variedad de guayaba nativa que se llama Arazá rastrero. Su nombre científico es Psyllium salutare variedad mucronatum. Espero les haya gustado este video, esta prueba de sabor de esta variedad de guayaba nativa y nativa de mi zona. Ahora al finalizar este video, que ya es pronto porque tengo que seguir comiendo estos Arazá rastrero que son deliciosos, les voy a dejar la aventura que hicimos con el amigo José Luis. Un paseo de aventura increíble. Ya me van a ver ahí, por ahí escalando, inclusive en alguna zona, y con un descenso peligroso y no apto para gente que sufre vértigo, que soy yo.
Bueno, espero les haya gustado esta prueba de sabor. Nos vemos la próxima con alguna otra prueba de sabor o alguna otra locura. Quédense en nuestro canal que tenemos muchos videos, muchas recetas. Espero les guste lo que hacemos. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse al canal. Ayúdenos a difundir esto que hacemos con amigos, con gente que les pueda gustar las recetas, las plantas raras, los frutos raros. Bueno, espero les guste lo que hacemos. Suscríbanse al canal, ya les dije, pónganle me gusta, aprieten la manito y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Me voy a seguir comiendo esto. Nos vemos. Chau, chau, chau.